Bueno, muy buenas tardes. Realmente muchas gracias al comité organizador por esta investigación, por esta presentación. No sé si esto se ve como demasiado. Y les comento cosas jocosas. Un compañero de Congreso de Colombia se cayó y una fractura. Uno va a pasar hoy. Bueno, de verdad agradecerles que nos hayan invitado para mostrarles un poco nuestra experiencia. Realmente tengo que decirles que esta charla pensé que era para más tiempo, pero no importa. Yo creo que lo importante es comentarles que si es posible en nuestro país, en Colombia, tratar de llevar un sistema de, digamos, de atención integral para los pacientes asmáticos. Y yo creo que tenemos que recordar y ponernos en contexto que sin duda el asma es la enfermedad respiratoria inflamatoria más frecuente en el mundo. Y por datos que ustedes seguro conocen, 1 de cada 8 colombianos son asmáticos. Pero desafortunadamente, fíjense que el asma, si bien, a diferencia de otras entidades como la EPOC, que si produce más mortalidad, afortunadamente el asma no es tan mortal, pero sí es una de las principales causas de discapacidad en nuestro país. Y fíjense que hasta el 43% de los pacientes asmáticos no logran controlarse. Cuando uno extrapola un poquito esto a datos ya conocidos de prevalencia, sabemos que el 12% de los pacientes son asmáticos y la distribución, de acuerdo a la población, son más frecuentes en los niños, en la población adulta más o menos está cercano al 10%, pero yo creo que tenemos que enfocarnos también en ese grupo de pacientes. ¿Dónde pasa? No sé por qué está pasando acá. Claro, soy yo. Se le acabó la pila, sí. Bueno, pero recuerden que hay un grupo de pacientes que son los severos, los graves, que son aquellos que demandan mayores niveles de tratamiento. Y si uno extrapola estos datos del 12%, fíjense, al censo de Colombia, de la población del 2018, se estima que aproximadamente existen unas 200.000 personas, o más de 200.000 personas con asma grave. Recuérdense que los asmáticos graves son los que demandan más utilización de recursos de salud, son los que van más urgencia, necesitan más corticoides o terapia intensiva. Y si lo extrapolamos a nuestra población, en Bogotá, donde no está pasando, yo quiero ir rápido, pero esto así no nos ayuda. Bueno, miren, más o menos uno extrapolando esa prevalencia, se dice que el 4 a 5% de los pacientes asmáticos son graves. Estaba en la diapositiva, pero ya está colocando. 30.000 personas al menos en Bogotá, si lo estimamos. Nosotros hemos entendido esto en la asociación desde nuestro fundador, el doctor Darío Maldonado, que ya no está desde hace un tiempo con nosotros, pero él ha entendido este proceso del asma como una enfermedad que había que abordar tal vez desde un punto de vista integral, ver al paciente como un servicio psicosocial. Y fíjense, nosotros formamos nuestro programa MAE desde el 2004 y hemos venido creciendo progresivamente. Nuestro programa tiene tanto población pediátrica como población adulta. Y nos dimos cuenta en el 2020 que realmente nos parecía que veníamos haciendo las cosas bien. Fíjense cómo nuestros pacientes mejoraban su control de manera significativa, reducíamos exacerbaciones clínicamente relevantes, es decir, aquellas que necesitaban urgencia, hospitalización, terapia intensiva, y cuando les preguntábamos a los pacientes realmente si estaban satisfechos con el programa, fíjense que nuestros niveles de satisfacción eran buenos. Entonces dijimos, oiga, creemos que podemos apuntalar un poquito de que probablemente ustedes han escuchado que está en boga centros de excelencia, y decidimos apuntalar a eso, a los centros de excelencia, básicamente inspirado en nuestra mega institucional. Nosotros nos hemos planteado en la fundación que queremos ser para el 2030 un centro de excelencia neumológico. Recuérdense que allí en nuestro centro tenemos la posibilidad de ofrecerle a los pacientes todo el mismo centro de función pulmonar, rehabilitación si la necesitan. En definitiva, con base en esta mega dijimos, bueno, ¿cómo se forman los centros de excelencia en el mundo? Y en cabeza de nuestro director, la doctora Branali, se planteó, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que sucede en otros países, y tuvimos la oportunidad de ir a Londres y referenciarnos en este hospital, donde está el doctor David Jackson, que probablemente muchos lo han escuchado, porque es una autoridad en asma en el mundo, pero en definitiva vimos que allá se manejaba el paciente de manera integral, de manera interdisciplinaria,
desde evaluación de técnica inhalatoria, adherencia, con pruebas como supresión de feno, entre otras cosas, y nos dimos cuenta que, en definitiva, también nosotros podíamos hacerlo acá en Colombia. De esa forma, una de las primeras cosas que uno debe plantearse en este camino a la excelencia, y ya les voy a comentar que parte del proceso de esto lo estamos haciendo con una entidad, por cierto, europea. Ya nosotros nos certificamos en el 2021 como Centro de Excelencia, fue el primer Centro de Excelencia certificado en Colombia para asma severa. Luego vino otro centro con el modelo de FQR, que es un modelo europeo, pero en definitiva usted tiene que empezar por plantearse lo que sería su oferta de valor. Nosotros en principio dijimos, bueno, queremos prestar servicio de salud multidisciplinario a nuestros pacientes, y esto como un modelo de atención humanizado, seguro, en donde incluso tuviésemos distintos integrantes en este modelo con un fomento de la investigación, y en definitiva lo que queríamos garantizarle al paciente es que tuviera una excelente experiencia de servicio, alcanzar los mejores desenlaces clínicos, incluso comparado con centros de talla internacional, y por supuesto esto se traduciría en definitiva en una utilización adecuada de los recursos de salud. Ahora bien, fíjense que con base a esto, nosotros en el año 2020, esto fue un proceso realmente largo, créanme que aprovechamos mucho la pandemia, porque esto inicialmente amerita reuniones de los grupos de líderes, autoevaluación de lo que ustedes tienen formado, y en definitiva dijimos, bueno, nosotros queremos prestarle al enfermo con asma una atención integral e integrada, un poquito integral de lo que es el servicio psicosocial, e integrada que pudiéramos poner a la disposición del paciente distintos servicios, como les digo, desde pruebas de función pulmonar, rehabilitación. Ya les voy a mostrar un poquito nuestra fase de atención, y básicamente queríamos establecer un diagnóstico certero de la enfermedad, calificar la enfermedad de manera certera, establecer el nivel de control y poder así ofrecerles el tratamiento, digamos, más eficaz y disponible, y seguir la enfermedad para alcanzar desenlaces clínicos, y en definitiva lo que al paciente le interesa es tener una calidad de vida. Entonces, con base a eso, nosotros planteamos que estos son los 5 pilares fundamentales del programa. Profesionales especializados en continua formación, tenemos afortunadamente líderes en lo que es asma severa con continua formación. El componente biopsicosocial que he sido ser, digamos, referente, siempre está muy presente. La educación es un pilar fundamental, aunque eso realmente cuesta y demanda tiempo, pero estamos convencidos que eso genera desenlaces clínicos óptimos, y por supuesto promover la salud respiratoria y nuestros desenlaces y nuestra experiencia poderla, digamos, referenciar o a través de investigación llevar a la mano. Fíjense, esta es nuestra fase de atención, y me disculpan que fui un poquito rápido, pero en definitiva, fíjense que nosotros tenemos una fase de captación, donde básicamente nuestros aliados, nuestros aseguradores, nos remiten el paciente, donde se sospecha inicialmente asma, o incluso se sospecha que el paciente puede ser un asmático de difícil tratamiento o un asmático severo, y una vez nosotros definimos que ese paciente cumple con los criterios de ingreso, les comento que nuestro proceso de atención tiene incluso 3 momentos, y esto lo van a ver aquí detallado. Tenemos una preconsulta, tenemos el momento de la consulta y una postconsulta. ¿Y por qué digo que es importante? En la preconsulta, nuestras terapeutas que hacen parte digamos, del equipo, no solo hacen educación, sino establecen, por ejemplo, cuestionarios de seguimiento, los conocemos, cuestionarios validados, ACT, ACQ, GINA, establecemos, cuestionarios de calidad de vida para ver cómo está el paciente, y evaluamos técnica inhalatoria y adherencia del tratamiento, que ustedes saben que son elementos que se ha demostrado que pueden producir incluso mal control de la enfermedad cuando no se abordan. Pero ese paciente, una vez pasa la consulta, además de que se hace, digamos, la consulta clínica del paciente, si se determinan elementos que ameritan educación, en la postconsulta el paciente luego es llevado a ese proceso. Y otra cosa distintiva del programa que nos parece sumamente vital es que tenemos la posibilidad, si en un momento dado el paciente entra en crisis o denota que aumentan los síntomas, puede llamarnos a una línea prioritaria, y nosotros esa línea prioritaria le garantizamos que en un tiempo no mayor de 48 horas lo vemos en el programa. Incluso si el paciente no puede asistir, eso aprendimos en la pandemia, hacemos una teleconsulta y lo podemos orientar para que, digamos, el paciente sea tratado o se le dé alguna recomendación.
Y otro elemento, no sé si lo logran ver ahí, es que establecimos lo que es las juntas de asma grave. En nuestro centro no se indica ningún medicamento biológico si no es evaluado por una junta, en donde incluso ya actualmente tenemos o somos 4 neumólogos, inmunólogo, un alergólogo y 2 otorrinos, en donde básicamente se establece, recuérdense que afortunadamente en Colombia en 2019 ya tenemos incluso para asma grave 4 biológicos. Creo que somos privilegiados porque a veces cuando uno sale a otros países se da cuenta que no todo el mundo, hasta ahora esperemos que esto siga, tenemos 4 biológicos, pero en definitiva la Junta ha sido un baluarte en nuestro proceso de atención. Miren, más o menos aquí les muestro, es indispensable que tengamos herramientas en relación al modelo de atención. Nosotros desarrollamos una historia clínica, llamamos todo como plantilla de historia clínica, pero tiene una característica que los pacientes cuando son vistos en el programa, todos tenemos un mismo formato de historia y de esos elementos que están en la historia derivan luego esos datos a poder ser realizados para llevar a cabo el análisis de nuestro indicador. Esto básicamente es el resumen de lo que sería nuestra historia clínica. Fíjense que acá tenemos tendencias de lo que es el control en el tiempo. Nosotros diseñamos un instrumento que nos permite hacer 3 instrumentos de control de síntomas, el ACT, el ACQ, GINA, y fíjense que también registramos las crisis. Todo esto nos permite la historia, vemos la calidad de vida y yo creo que lo más importante es la tendencia en el tiempo. Si usted se mete en la historia de su paciente, usted puede ver cómo estaba en el 2021 y cómo está ahorita, y eso sin duda le permite a usted tomar decisiones en el seguimiento de su paciente. Y por supuesto también otros elementos indispensables para el control, como función pulmonar o biomarcadores, eosinófilos, feno, entre otras cosas. Esto sería un poco el ejemplo. Esto es un paciente llevado a discusión en una de nuestras juntas, en donde todos estos elementos le permiten a usted tomar decisiones. Fíjense el paciente antes del biológico o después del biológico y tener el seguimiento de todos estos elementos de manera sistemática, usted le permite ver si definitivamente su paciente va bien con la intervención o si no va bien con la intervención. Un poco diferenciando qué sería entonces nuestro centro de experticia, tenemos la posibilidad de hacer una evaluación temprana de pacientes con asma independientemente de la gravedad. Actualmente nosotros ya estamos incluso empezando el programa moderados y severos. Inicialmente eran solo severos, pero ya hemos migrado incluso a población también moderada. Lo que les comentaba es que hay preconsulta, hay postconsulta y lo que hemos llamado la evaluación integral de precisión, en donde básicamente definimos, 1, que el diagnóstico sea certero, 2, la calificación o la gravedad de la enfermedad, el fenotipo, e incluso establecemos escalas de riesgo para exacerbaciones con algunos elementos o biomarcadores y evaluamos sistemáticamente lo que es la adherencia, la técnica inhalatoria y calidad de vida. Lo que les comentaba, tenemos una plantilla de historia clínica parametrizada y ya les voy a mostrar un poco nuestros resultados, que tenemos unos indicadores de gestión que nos permiten evaluar básicamente cómo está siendo nuestra gestión en el programa. Esto es un poco lo que ha sido o fue el proceso para llegar a esto. Nosotros actualmente estamos certificados como bronce. Este modelo FQM incluso puede llegar usted hasta oro, platino, ya se los voy a mostrar, pero básicamente este fue el proceso. Usted inicialmente debe autoevaluarse, con base a esa autoevaluación que usted genera unos planes de mejora y luego el proceso de implementarlo hasta que llega, digamos, el evaluador. Acá en Colombia esto está representado por la organización Colombia Excelente y básicamente aquí les muestro un resumen que en el 2021 nosotros arrancamos con nuestros pacientes severos. Aquí teníamos 326, adultos 52%, pediátricos 48% y logramos en marzo de 2021 esa certificación como el primer centro de experticia o excelencia. Este es el proceso que usted debe, con base a este modelo. Hay otras entidades, otras instituciones internacionales que también plantean que usted se pueda certificar como excelente, pero en definitiva, este es el proceso. Ya nosotros hicimos esta certificación inicial, ya hicimos incluso nuestro año de constatación y ya ahorita, por cierto, en mayo nos vamos a presentar para aplicar al segundo nivel de este modelo que sería plata. Esto lo vamos a hacer próximamente en mayo.
Y ahora les voy a mostrar un poquito de resultados. Fíjense que ya nosotros crecimos. Actualmente, esto fue a corte de diciembre del año pasado. Ya tenemos más de 1000 pacientes en nuestro programa Respira. Aquí está la población adulta, como les decía, ya tenemos tanto severos como moderados, y está la población pediátrica con su distribución, con algunos de nuestros, digamos, aseguradores aliados. Y les quiero comentar que, bueno, estos son nuestros criterios de inclusión. Ya hemos incluso establecido que no solo los severos son los que entran a nuestro programa, también ingresan los moderados. Esto es por nivel de tratamiento de acuerdo a Gina. Y miren, todos sabemos que la enfermedad asmática es una enfermedad muy variable. Un paciente hoy está bien, pero le da una gripecita y hace una crisis. En definitiva, aquí les muestro uno de nuestros indicadores. Esto es la mejoría o el mantenimiento del nivel de control durante el seguimiento, y aquí les muestro en enero del 2021 cuando empezamos, e incluso esto fue octubre, ya incluso aquí hay datos luego de diciembre, pero en principio comentarles que la enfermedad asmática es muy variable, pero yo creo que lo importante es que fíjense cómo empezamos. Esta es nuestra meta actual de 60%, y fíjense que la tendencia en los últimos años de nuestro programa ha sido más o por encima de esa meta del 60%. Una cosa que consideramos importante y distintiva del programa es que cuando esos pacientes se nos salen de la meta, en este caso del control, aquí les muestro, los rojos son los adultos, los verdes son los pediátricos. Lo más importante es esto, el análisis. Nuestro grupo de líderes clínicos nos reunimos mes a mes, y cuando vemos que los pacientes están saliendo de esa meta de control, decimos, bueno, aquí en marzo del 2023, ¿qué pasó con nuestros pacientes? Y fíjense cómo, no sé si se ve bien de allí, pero en ese mes que hicimos, evaluamos poblacionalmente a nuestros pacientes y decimos cuáles son las principales causas de no control. Y aquí destacan, por ejemplo, fíjense, las comorbilidades. Está descrito incluso en los pacientes con asma grave, las comorbilidades son muy frecuentes. El solo hecho o pacientes realmente definidos como graves realmente o de difícil tratamiento, el pico respiratorio que nos impactó a todos el año pasado, entre otras cosas como por ejemplo barreras de acceso a la medicación. En definitiva, nosotros identificamos esas causas de no control, y lo más importante es que las intervenimos para que luego en el tiempo, digamos, nuestra tendencia de indicador mejore. Les comentaba que es sumamente vital evaluar a los pacientes con asma latente y inhalatoria. Hay referencias que describen que si usted no logra que su paciente tenga una técnica inhalatoria óptima o no sea adherente al medicamento, eso impacta en exacerbaciones, en control de síntomas. Entonces nosotros evaluamos sistemáticamente esto, y les comento que las mejores series dicen que los pacientes asmáticos son o tienen buena técnica inhalatoria solo en el 50% de los casos, en los mejores casos. Nosotros, ya referenciados y un poco reconociendo que la educación, ya tenemos varios años en esto, es un elemento importante. Fíjense que nosotros apuntamos a una meta bastante alta, 80%. Pero cuando uno ve eso al inicio, bueno, fue tal vez un poco difícil, pero fíjense que la tendencia ya al final, en el último año, y nuestro promedio de meta, o de que los pacientes tengan una buena técnica inhalatoria, es del 83%. En relación a esto, sin duda es sumamente importante que usted pueda evaluar sistemáticamente la técnica. Esto se hace en nuestras consultas de preconsulta y postconsulta. Nosotros evaluamos, fíjense, de errores críticos. No es frecuente ese paciente que conseguimos inhalando y no le ha quitado la tapa al inhalador, eso nos pasa a todos. Pero parece mentira que si uno no le dedica tiempo a decir cómo debe hacerlo, o incluso si usted no se toma un tiempo de mostrarle los inhaladores al paciente, y a veces de ponerlo a exigir, bueno, cuál es el que usted se siente mejor, cuál es más, o cómo se siente más cómodo. Entonces nosotros evaluamos esto a través de la técnica, de que eso está referenciado con un cuestionario incluso para evaluar técnica, incluso está en español. Y lo que les decía, fíjense que acá es que nosotros podemos hacer el checklist de cuáles son los errores críticos que tiene el paciente, y ser en definitiva si el paciente es adherente o no adherente, o si tiene buena técnica inhalatoria o no la tiene. Y así lo puede, fíjense, cómo establecer errores críticos o no críticos en los pacientes, para en definitiva usted luego pueda tomar modificaciones de intervención. Esto es la adherencia, lo anterior era técnica inhalatoria. Adherencia, el paciente cumpla con las recomendaciones médicas, el paciente recuerde cada cuánto tiene el inhalador, si es una alcaldía, si es las 2 veces al día. Y eso también está referenciado que solo en el 50%
los pacientes con asma se logra. Nuestra meta en el programa es del 60%, y fíjense que en promedio nosotros hemos logrado con educación y todo esto que les comento de la forma de hacer nuestro programa en más del 70%. Ya por ahí, digamos, terminando, no sé si eso es que ya debe terminar. Pero miren, en definitiva, yo creo que es importante, y lo que siempre nos preguntan, bueno, y las exacerbaciones que en su programa, recuérdense que uno de los desenlaces clínicos, además del control, son las crisis, y sobre todo las que son clínicamente relevantes, aquellas que meritan corticoides, aquellas que meritan ingreso de urgencia, aquellas que meritan hospitalización o terapia intensiva. Y fíjense que aquí les muestro nuestra corte, una de las cortes que ingresaron en el programa 2020, 115 pacientes, y aquí les estratifico las exacerbaciones por aquellas que meditaron corticoides, aquellas que meditaron urgencia, aquellas que meditaron hospitalización y aquellas que meditaron uso. ¿De acuerdo? Lo interesante de este gráfico es que nosotros ya tenemos que esta corte, un primer año de seguimiento, que es la rojita, un segundo año de seguimiento y un tercer año de seguimiento. Y nosotros recibimos a este grupo de pacientes, miren, con esta tasa de exacerbaciones, 1,51, al año de seguimiento y de intervención del programa, logramos en esta corte de 125 pacientes una reducción de ciclos cortos del 70%. Lo que está referenciado que ustedes lograran, menos en su paciente, es reducir del 40 al 50% las exacerbaciones clínicamente relevantes. Me parece un número bastante importante, pero lo otro es que usted, y eso lo preguntan con frecuencia las aseguradoras, ¿qué pasa en el segundo año? Es decir, yo les entrego a ustedes un grupo de pacientes, lo lograron intervenir en el primer año, pero se mantuvieron en el segundo año, ¿o qué pasó en el segundo año? Fíjense cómo logramos incluso mayor reducción al segundo año y al tercer año casi o cercano al 100%. Entonces, si los cortos miren urgencias, si bien es cierto que los pacientes en urgencia llegaron con menos urgencia que el año previo, fíjense que al primer año de seguimiento, en esta corte logramos hasta el 90%, 78 digamos, no redujiste tanto en el segundo, pero la meta casi 50%, y hasta 97% en el tercer año. Acá lo ponemos en rojito, esto fue hospitalización, y lo ponemos en rojo porque para nosotros la meta es actuar 50 o más del 50%. Aquí hubo, y lo importante es analizar cuáles fueron las causas de por qué. Aquí recuérdense que tuvo pandemia, ¿ok? En pandemia aquí se definieron las principales causas, y por ejemplo en terapia intensiva, fíjense cómo se reduce un 100% y mejor aún se mantiene. Cuando no cumplimos esa meta, recuerden el rojito, buscamos las principales causas de hospitalización, aquí las tenemos, y lo más importante es que con base a eso impactamos, o tratamos de hacer intervenciones que impacten en estas principales causas. Voy a ir un poquito más rápido, esto lo voy a pasar porque son las otras cortes. Bueno, doctor, pero su programa, es decir, usted está muy contento con su programa porque usted dice que sus pacientes reducen las exacerbaciones, tiene un ACT muy bueno, tiene técnica aleatoria, pero eso para el paciente que se traduce. Es importante medir la calidad de vida. Recuerden que la calidad de vida es básicamente la percepción que tiene el paciente de su condición de salud. Y nosotros, fíjense, nuestra meta es 50%, nosotros lo medimos a través del Minneapolis, un cuestionario que está validado para calidad de vida en asma. Y fíjense que en promedio nosotros tenemos una meta de 50, un 72% en al menos 3 años de seguimiento. Hicimos luego ver si realmente nuestros resultados eran comparables, porque ustedes con quién se comparan. A veces no, créanme que es difícil conseguir también un programa similar o referenciado. Esta fue una referencia que hicimos el año pasado con el doctor Luis Pérez de Llano, en español, una autoridad de asma que ha escrito mucho en asma, y tuvimos la oportunidad de nosotros presentarle nuestro programa y él presentarnos su programa. Y fíjense, nosotros caracterizamos en nuestro programa 212 pacientes que ya tenían más de 6 meses de seguimiento y los comparamos con 83 pacientes que él nos mostró. De hecho, él publicó esto, si bien 2016, nuestros pacientes fueron 2020, 2022, pero digamos fue un punto de referencia. En definitiva, concluimos que nos parecemos mucho en las poblaciones, ¿ok? Esta es la función pulmonar de ellos, fíjense que es muy similar acá a la nuestra. Incluso sus niveles de control, ACT, y yo creo que lo más importante es esto. Cuando nosotros recibimos a este grupo de pacientes,
Este era el número de controlados. Fíjense que aumentamos a los pacientes controlados en un 36%. Uno ve más o menos aquí las diferencias que nos mostraba el doctor Pérez de Llano. En relación a los parcialmente controlados, fíjense cómo lo subimos en un 69% y los no controlados lo logramos reducir en más de la mitad. Es decir, una vez que usted tiene o lo considera que sus resultados son buenos, usted tiene que referenciarse, compararlos con, digamos, idealmente si lo puede hacer con entes internacionales, y esto puede ser motivo de investigación o publicación. Y fíjense en relación a las exacerbaciones que les muestro acá. En relación a las exacerbaciones, fíjense que ellos en el primer año lograron reducir en su población un 75% de las crisis. Nosotros estamos muy cercanos, en 70%. En relación a las urgencias, ellos las redujeron en 75%, nosotros en 90% en el primer año. Y cierto que en hospitalización fue el 78%, nosotros en el 45%, pero ya en segundo año de seguimiento nosotros prácticamente nos equiparamos. O sea que en definitiva creemos que es bueno adoptar esto. Y les comentaba en relación a la Junta que lo consideramos un elemento que ha sido muy valioso. En el 2019, primero éramos 4 neumólogos y la doctora Yaisi, probablemente la conocen porque la son alergólogos. Y bueno, fuimos creciendo. En principio, miren, era presencial, como todos nos llegó la pandemia, aquí ya no podíamos tomar café, pero ojo, seguimos, ya luego nos volvimos a reunir otra vez, y ya como les comento, actualmente tenemos 2 otorrinos, un inmunólogo, el alergólogo igual. Hemos hecho aquí algunos datos, más de 240 juntas, esto fue en 2023, de hecho tuvimos juntas, ya tenemos casi 300, juntas de primera vez, juntas de seguimiento, y más o menos les muestro lo que sería un resumen de nuestra junta, en donde nosotros establecemos, fíjense, los criterios de inflamación, el nivel de control o el fenotipo, y tomamos con base a eso la comorbilidad, tal como por ejemplo la rhinosinusitis crónica. Así, no sé si para ustedes, para nosotros ha sido un reto como neumólogo. Ahora todos tenemos que aprender tomografía de senos paranasales, hacer el NOC22, escala visual análoga, índice de luma, es decir, nos ha tocado a todos aprender de poliposis. Y en definitiva les comento que estos son algunos de nuestros datos de nuestra junta. La principal causa del no control es alta carga de síntomas, luego viene haber recibido ciclos cortos o exacerbaciones que ameritan hospitalización o el compromiso de la función pulmonar. ¿Qué nos ha permitido la Junta? De hecho, ya nosotros nos referencia, aseguradores nos piden nuestra opinión de la Junta para definir realmente la indicación o realmente si un paciente necesita seguimiento con el biológico. En definitiva, fíjense que nosotros le iniciamos al menos más de la mitad de esos pacientes biológicos, le hemos cambiado biológico a los pacientes, cercano al 7%, o también se lo hemos continuado, fíjense, o incluso le hemos quitado el biológico a los pacientes. Entonces, esto en definitiva creemos que es muy valioso, y simplemente para comentarles que una vez que hemos logrado esto, hemos llevado a referenciar y publicar nuestros datos. Estos fueron pósteres que se llevaron a nuestro Congreso Latinoamericano. Esto fue en el 2021. Estas son experiencias ya de nuestra Junta, fíjense, características fenotípicas. De hecho, hemos llevado también a congresos internacionales, el RS, el ATS, y en definitiva, fíjense cómo ya estamos caracterizando nuestra población. Esto era lo que les traía. Estos son pues, los aprendizajes y retos que consideramos en este proceso de referenciación, y espero pues, que me haya adaptado el tiempo corriendo un poquito, y bueno, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez, por su participación en nuestro 16º simposio institucional. Así que iniciamos la sesión de preguntas o comentarios de nuestro público asistente. Gracias por la presentación. Con Capsuela, que en marzo del año pasado tuvieron como bajo en el control y quisieron pues como para mirar qué era lo que había pasado, cómo hicieron esa revisión, fue historia clínica, cómo lo... Yo creo que ese es el trabajo más difícil, porque en definitiva esto fue, yo siempre le digo muy artesanalmente. Yo creo que uno de los retos que tenemos como programa, y cuando hemos preguntado parece común, es la sistematización de los datos, ¿sí?
Esto lo hacemos básicamente, y yo digo lo hacemos porque yo soy parte del grupo que analiza mes a mes este caso. Si tenía 100 pacientes y 80 lograron el control, a 20 victorias, y de esas 20 victorias digo, vamos a dar una población representativa, al menos más de la mitad, al 60%. Si son pocas, incluso las revisamos todas. E historia por historia definimos cuáles fueron las causas de no control, se medicaron hospitalización. Idealmente esto debería ser más sistematizado, lo ideal. Pero créanme que ese es uno de los retos que nos conseguimos o barreras. Si tuviésemos como el Saint Thomas, que le mostré el orden que tiene, que no hay una historia sistematizada, y si usted se mete en la historia, es la misma historia que yo veo en otra parte. Sabemos que hay desde hace tiempo un proyecto en el para una historia común, pero no se ha logrado. Pero básicamente esto es lo que hacemos. Demanda tiempo, demanda dedicación, pero bueno, eso yo creo que nos ha permitido los datos que tenemos. Y es el doctor Libertad. Excelente. Porque es un trabajo hecho aquí en nuestro país, etcétera. Me gustaría conocer, por ejemplo, si ustedes tienen algo de rasgos tratables del asma no respiratorios. Ahí mencionaste las comorbilidades que tienen eso. Sí, de hecho, parte de la cabeza del doctor que uno de los rasgos tratantes que se plantea, por ejemplo, el paciente no adherente, ¿sí? O la no adherencia. Y de hecho, las comorbilidades, ¿sí? Que hay que intervenir. Por eso es tan importante el análisis mes a mes. Nosotros hemos visto y hemos podido triangular incluso datos. No sé si recuerdan todos cuando pasaron los medicamentos respiratorios al post. ¿Sí? Recuérdense que, y nos pasó mucho, que el indicador de adherencia y técnica inhalatoria empezamos a ver que como que bajaban el tiempo. ¿No? ¿Qué está pasando? La pregunta inicial es, bueno, ¿qué pasó con su inhalador? Ah, no, doctor, es que fui a la EPS y antes yo recibía esta molécula con este inhalador y no me dieron esto. Y en definitiva, cuando veíamos, y usted sabe usarlo, ¿no? Porque nadie te dijo cómo usarlo. Entonces, claro, parte de la identificación de los rasgos tratables, uno es adherencia, técnica inhalatoria, comorbilidades adicionales. Entonces, identificar de esta manera sistemática lo que puede estar impactando en un momento dado el control, lleva luego a una intervención. ¿Qué nos tocó? Educar al paciente con los nuevos inhaladores. O también nos pasó, la adherencia bajó porque no, doctor, no pegar los medicamentos. Entonces, identificar todos estos elementos, o también nos pasa con las comorbilidades. Creo que es común la ansiedad, por ejemplo, y la depresión de los pacientes con asma. Tenemos en el grupo la posibilidad de intervención por psicología, incluso por trabajo social o por nutrición. Por eso les decía que es un manejo interdisciplinario. Entonces tenemos la posibilidad de identificar esos elementos que en un momento dado pueden intervenir en el control del paciente, y la idea es tratarlos, identificarlos, para que, digamos, esto no siga impactando en el seguimiento del control de la enfermedad. Pero básicamente, más o menos de esa manera, el que lo acepta.